Buenas tardes. Se procede a grabar la resolución del problema número 4 de la semana 3 de tensión superficial y capilaridad. El problema dice: se introduce un tubo de diámetro de 1.9 milímetros en un líquido desconocido cuya densidad es de 960 kilogramos sobre metros cúbicos. Se observa que el líquido asciende 5 milímetros y el tubo forma un ángulo de contacto de 15 grados. Determinar el coeficiente de tensión superficial del líquido. Primero tenemos que dibujar más para poder hallarlo más fácilmente y hacer su DCL. Contamos con el líquido y como dice que desciende 5 milímetros, ponemos las dimensiones del tubo, que es 1.9 milímetros. Terminando eso, vamos a colocar los datos. Los datos del problema que nos dan son, vamos a ponerlo por este lado, es el problema número 4. Datos. Contamos con la dimensión, el diámetro viene a ser 1,9 milímetros. ¿Qué más? Con la densidad del líquido, que viene a ser 960 kilogramos sobre metros cúbicos. La altura, que viene a ser h, de 5 milímetros. Y el ángulo de interacción, que viene a ser de 15 grados, igual a 15 grados. Después de esto tenemos que hacer el DCL para la columna de tubo, la fila de la columna del tubo, solamente para la columna del tubo, ya que eso está en función. Agarramos el DCL, hacia abajo tenemos la fuerza de gravedad, que viene a ser masa por la gravedad, pero la masa es la densidad por el volumen por la gravedad. Eso sería. Y para este lado tenemos la tensión superficial por la longitud, que viene interactuando para ese lado, que forma un ángulo con la vertical. Ya, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que sumatorias de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Como tenemos que las sumatorias en FY es igual a 0, contaremos con la tensión superficial, que viene dado por estas siglas, superficial por la longitud. Como está acá y va a tener sus dos catetos, tenemos que ver la resultante para que este actúe, que vendría a ser coseno de phi. Es en el eje Y coseno, en el eje X seno, menos la fuerza que tenemos hacia abajo, que viene a ser la densidad por el volumen por la gravedad, y todo eso igual a 0. Después de hallar eso, tenemos que simplificar en función. ¿En función a qué? En función a la tensión superficial. Reemplazando acá, esto pasaría a sumar, quedaría densidad por volumen por la gravedad, todo sobre, como está multiplicando, pasa a dividir longitud por el coseno de teta o de phi. Como estamos trabajando con phi, va a ser phi. Es igual a vendría a ser la tensión superficial. Ya, como no tenemos en relación al volumen, tenemos que transformarlo eso para hallar nuestros datos que tenemos, y eso simplificarlo y unirlo a la ecuación. Tenemos la tensión superficial. El volumen, ¿a qué viene a ser? El volumen viene a ser al volumen de cilindro, que viene a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura vendría a ser el volumen para el cilindro. Densidad, volumen, pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahí logramos observar que ya nos están dando en función de la altura y el radio, que el diámetro vendría a ser la mitad para que nos dé el radio. Y abajo, como viene a ser una superficie cilíndrica, la longitud vendría a ser solamente pi por el radio al cuadrado. 2pi por el radio nada más. 2pi radio, la longitud. Y eso sería por el coseno de phi. Teniendo esos datos, ahora tenemos que simplificar. Pi con pi se van, tenemos un radio, con un radio se van.
¿qué estaríamos obteniendo de esta ecuación? Que densidad por el radio por la altura por la gravedad estaría en relación a 2 coseno de phi. Y ahora, reemplazando nuestros datos que tenemos actualmente, sería densidad superficial, vendría a ser igual a la densidad que nos dan, que viene a ser 960, por el radio, que viene a ser la mitad, 1,9 entre 2, por la altura, que vale 5 milímetros, todo eso por la gravedad, que viene a ser 9,81. Todo eso entre, tenemos 2 coseno de phi. Pero ¿cuánto vale phi? 15 grados. Efectuando esa operación nos da que la tensión superficial vendría a ser igual, para que lo puedan observar, a 0,0232 newton sobre metros. Y eso sería la respuesta del problema número 4 de la semana 3. Gracias.